Hola, 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 bienvenidos, muy buenas, bienvenidos a todos a un episodio más del podcast. Aquí hay mucho que revelar. Y bueno, ya sabéis, yo estoy aquí encantadísima de estar una semana más con vosotros. Y a todo esto, por si hay alguien que no lleva la cuenta o ya ha perdido la cuenta, pero os digo que ya llevamos 15 episodios del podcast. Yo la verdad es que estoy súper contenta y ya os digo que, bueno, que va a dar para rato, que, bueno, yo aquí voy a dar la chapa no sé cuántas semanas más y meses más, pero por lo menos muchísimos, así que estáos preparados. En fin, en este episodio nos vamos a visitar a una personita muy especial con la que vamos a tener, pues bueno, nos va a compartir un montón de experiencias sobre la fotografía analógica y además vamos a tener el honor de que ella nos dé una masterclass sobre una técnica que la verdad es que me parece súper maravillosa y súper genial, que es la cianotipia. Y a todo esto, si a lo mejor te ha entrado alguna vez el gusanillo, pero realmente no sabías por dónde empezar, quédate porque realmente ella nos va a desglosar paso por paso y va a ser súper fácil, te va a iluminar el camino. Así que pues nada, yo es que aquí me enrollo como una persiana, sin más dilación. ¿Cómo estamos? Almudena Blasco, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal Marina? ¿Cómo Muy, estás? muy Encantada de bien. estar aquí contigo. Sí, Yeah. yo la verdad es que yo estoy súper feliz de tenerte aquí en el podcast porque, bueno, ya te dije que quería hablar contigo y me alegro un montón que me dijeras que sí, así, in facto. Fue la verdad como, ¿quieres? Sí, pum, chi, pum. Sí. Además que habíamos estado hablando creo que la semana anterior Mm. y de repente vi tu mensaje y digo, ¿pero en serio? ¿En serio me lo estás diciendo? Digo, claro que sí, ¿cómo no me va a querer? Pues claro, Almudena, por favor. Y bueno, pues posiblemente habrá personas que quizás no te conozcan, así que bueno, pues quién mejor que tú quien presentarte un poquito. A ver, primero de todo, de dónde eres, a dónde vas, no, dónde naciste, dónde creciste, dónde resides, a qué te dedicas, playa, montaña, pasta o pizza, por favor, dinos más detalles. Hola, soy Almudena Blasco. Nací en Sevilla, que es ahora mismo donde resido, estoy viviendo aquí, pero me mudé muy de bebé a Madrid, o sea que de alguna manera yo me crié en Madrid. Y a los 11 volví otra vez a Sevilla, ha sido como back and forth todo el rato entre Madrid y Sevilla, es como una relación amor-odio, más amor que odio totalmente, pero como que hay un momento siempre en mi vida en el que digo, ya está, ya no puedo más con Madrid y vuelvo al punto de partida o me voy directamente a otro sitio. Pero bueno, estuve en Madrid pues de jovencita y luego ya en Sevilla pues estudié la carrera, estudié comunicación audiovisual. Yo realmente no tengo un background de artistas en casa, ni de fotógrafos en casa, ni Ujú. muchísimo menos. Pero sí que es verdad que mi padrastro tenía una cámara analógica que siempre llevaba a todos los viajes que hacíamos, porque la verdad que les gustaba viajar a mis padres. Y cuando ellos fallecieron, pues yo heredé esa cámara, Ah, que pues mm, no tenía ni idea, yo no la había cogido nunca, porque además yo era muy joven, yo tendría pues 9 años. Y bueno, pues esa cámara estuvo ahí guardada durante mucho tiempo hasta que yo pues tuve el gusanillo de empezar a trastear pues, con lo que me iba encontrando, ¿vale? Simplemente pues out of curiosity, ¿esto qué es y cómo funciona y por qué? Pues de manera autodidacta más que nada, porque nadie en mi casa sabía cómo funcionaba ni sabía tocarla, ni se atrevía, ni muchísimo menos. claro. Era como esa máquina es muy cara. Eso nada más que lo tocaba tu padre y es que es una máquina que no debes de trastear porque cuídala. Y yo ahora lo entiendo porque me lo decían, obviamente. Ya. Y bueno, yo también era una niña que quizá a finales de los 90 canalizaba mucho a través de la música, me gustaba Mm, mucho escuchar mm, música y me alimentaba mucho de MTV, de muchos vídeos musicales. mm. Mucho, o sea, sé que simpatizas con esto Te seguramente entiendo porque somos una perfectamente. generación, Uf, sí, sí, claro, sí. MTV Forever, de verdad. sí, me abrió como un mundo no sé, como de ilusión visual muy mágica, acompañada además con la música que dije, ostras, yo me quiero dedicar a
a la comunicación visual, no sé en qué sentido, si en publicidad o me gustaba también el fotoperiodismo, pero el vídeo musical como que era algo que me llamaba muchísimo la atención y me obsesioné mucho con un director que se llama Michel Gondry y al final de esa de la carrera de comunicación visual fue al que le dediqué mi tesina, porque estaba Toma ya. completamente obsesionada con sus recursos visuales, todo el crafting que utilizaba, el atrezo para ese, no sé, ese recurso narrativo de contar historias de una manera muy, no sé, como muy física, pero a la Sí. vez muy simbólica. Y eso me molaba mucho, la verdad. Qué bien, qué bien. La verdad es que me siento súper identificada con lo del periodo de MTV, porque es que de verdad creo que ahora que lo dices, no sé, en mi caso también, gracias al estar enganchadísima a MTV, aparte de, bueno, que era una teenager un tanto emo en ese momento, pues que me molaba muchísimo la realización de los vídeos y yo creo que también ahí el gusanillo de me encanta esto que este mundo que han creado y que la música y tal. De hecho, creo que también, no sé, tenía, bueno, de hecho sigo, o sea, me flipan los vídeos musicales, o sea, me siguen flipando, los amo. De hecho, es que miro más los videoclips que no las, o sea, primero el videoclip, no sé, pero bueno, sí, me alegro un montón. A todo esto, em, ¿cuál era la cámara la que tú empezaste? ¿La de tu padrastro? Pues una Nikon, una F301, ¡No que me pesa digas! como... ¿Qué dices? Sí, ¡Qué fuerte! ¡Ostras! Pero ¿tú una que... también? Sí, fue mi primerísima cámara. ¡Hostia, tía! ¿Somos hermanas o algo? ¿Os ha ¡Qué pasado algo? fuerte! Amo esa cámara, la amo muchísimo, le tengo muchísimo ¡Hostia! cariño. ¡Qué fuerte! Hostia, se me sale la lagrimilla, tío. ¡Qué fuerte! Oye, pues es que de verdad hay, no sé, la primera persona que oigo que ha manejado esa cámara y que encima que sea la primera. Qué fuerte. En fin, bueno, ¿y cómo fue utilizarla? Porque para mí fue también como bastante chungo al principio. Al principio, a ver, también te digo una cosa, Marina, yo es que soy muy burra. O sea, cuando te digo que soy muy burra, es que casi siempre o siempre he tenido poco cuidado con las cosas. O sea, yo iba como muy de valiente, muy de brave y una vez que ya pues conocía más o menos cómo funcionaba la cámara, me la llevaba pues a la fiesta de la primavera, fiesta universitaria de tal y pues yo me llevaba mi cámara a todos lados. O sea, no es que yo dijera, venga, te voy a hacer fotos, ni de coña. Yo como que no huía un poco de las sesiones de hazme fotos de tal. En ese Ah, momento tampoco a la gente le gustaba y al principio pues no velaba muchísimos carretes, no sabía utilizar el enfoque manual porque obviamente pues, yo solo tenía objetivos manuales y pues eso ya cuando se te va un poco la luz, yo encima que no veo bien del todo, fue un poco desastre, pero ya hice un viaje ujú, a Malta en 2000, fue justo antes de empezar la carrera. vale. Y en 2001 yo recuerdo que ahí fue como un estado de comunión con la cámara porque de repente como que quería viajar sola, me fui a Malta yo sola un mes con mi cámara, un par de libros Ah, y de repente como que salieron unas fotos que ahora estoy volviendo a escanear, ujú, Marina, y estoy con la lagrimilla en plan de, tío, no me puedo creer que estas fotos las hiciera yo con 19, 20 años, en plan de yo sola por ahí andando en mitad de una ciudad. O qué sea, como bueno. que estoy volviendo también a esas fotos que tenía olvidadas, porque Ujú. simplemente como las tenía en papel, yo guardaba los negativos, pero no he vuelto a escanear todo ese material y estoy justo este año trabajando con todo eso, más mucho otro material que tengo, por ejemplo, de mis padres, que estoy recuperando para Ujú. hacer un proyecto fotográfico que va a estar muy, muy Qué bonito. bien. Y, joder, es como volver otra vez a reencontrarme con esa fotografía que tenía completamente olvidada. O sea, que es muy bonito. Lo estoy disfrutando mucho.
Qué bueno, qué bueno. La verdad, sí. De hecho, es que me hace recordar pues, la importancia de revisar nuestras fotografías, porque muchos de nosotros, como bien has dicho, tendemos a hacer las fotos, a lo mejor archivarlas, y de hecho hay gente que incluso las imprime, pero luego las pone ahí en el cajón y ya pues yo creo que no se vuelve a abrir ese cajón en 20 años. Bueno, a ver, exagero. Pero, pero sí, de hecho, justo lo que tú dices, hay una cosa que me he dado cuenta, que realmente cuando quieres empezar, ¿sabes? Una manera de como de quererte o querer la obra que tú haces es realmente pues empezar a revisar esos archivos y ver cómo veías las cosas en esos momentos y creerte de verdad que es tu trabajo, te digo a ti, Almudena, ha sido tu trabajo y es parte de tu vida y es una parte muy importante que tienes que reconocer, es que sin esas fotos no tomarías las fotos que tú tienes ahora, por ejemplo. No sé, yo creo que estarías de acuerdo conmigo que invitamos aquí a la gente que nos escucha o que nos ve a echarle un ojo más de vez en cuando a lo que hacemos, porque tenerlos todos ahí en hard drives o en cajones no se estarán muertos de risa. Y a lo mejor hay muchas cosas que hacer. Qué bueno, qué interesante. Y, y a todo esto, a mí me gustaría que me, ex- que me contases si en este tramo, en esta vida fotográfica que has tenido, ¿has experimentado algún tipo de bache o algo que digas, uff, ahí tuve un parón o algo así? Uf, sí, como buena millennial tardía que soy, eh, el bache fue realmente, creo que fue en el 2007-2008, Ujú. más bien el 2008-2009, perdón, porque ahí yo estaba en un momento muy bueno de mi vida, yo estaba trabajando en una editorial en Madrid, Ajá. estaba muy contenta y luego los fines de semana de repente pues era el boom del digital, yo el analógico lo había aparcado y claro, yo ya era mi reflex digital, buah, 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 no tengo ni idea de cómo utilizarla, pero me está flipando. Y mira que yo con el analógico me movía, pero como que el digital era tantas movidas que podía tocar que me Ya. perdía. Y los fines de semana me dedicaba a hacer fotografía en clubes, fotografía de noche. Ah, A mí me ha gustado mucho salir y me llamaba mucho la atención la fotografía nocturna porque no tenía ni idea de flash. Era una fotografía entiendo. que yo no había tocado en mi vida, que me parecía como, no sé, o sea, totalmente distinto a todo lo que yo había hecho anteriormente. Sí. Y pues justo estaba en una época genial en ese sentido porque de lunes a viernes trabajaba en la editorial Ajá. y luego de viernes a domingo, dependiendo de los eventos que hubiera, pues yo y mi cámara nos íbamos a donde fuera a cubrir el evento y era pues compartir tiempo con fotógrafos, aprender todos los fines de semana de peña y de repente el 2008 hizo así, ¡pum! Crisis, Ya. la editorial directamente la tiene que absorber otro grupo. Vale. Eh, Nos quedamos en la calle muchísimos. Yo me vengo a Sevilla de nuevo En esos y momentos, ¿cuántos años sí, tenías? ahí tenía yo pues 23, Ujú. 23, 24 años y claro, me vuelvo a Sevilla y con el dinero que tengo ahorrado, pues digo, pues me voy a hacer un máster. Hice un máster en gestión de empresas audiovisuales que estuvo genial, pero justo cuando terminé el máster me vi con 3 trabajos, no podía pagar la mayoría de las cosas y muy, muy, muy agobiada. Y fue cuando decidí irme a Manchester. Y ahí fue un punto duro el tener que abandonar el país, el tener que abandonar a tu familia, irte un poco a la aventura y empezar desde cero, pues con todos tus estudios, que si, pues joder, yo tenía ya que si la carrera de audiovisuales, que se había hecho también un UFP superior en escenografía, ahora el máster y ahora de repente me veo en una pizzería entregando panfletos en la calle de lo que sea, o sea, llegaba un punto en el que estaba como muy muy limitada y cogí y me fui. Y ahí pues que quizás fue el momento más durete de llevar. Pues la verdad es ahí donde realmente yo te admiro muchísimo, porque, bueno, el hecho de que quisieras
ponerle remedio a la situación, pues dice mucho de ti. Así que, o sea, me alegro un montón de que dijeras, bueno, pues vamos a ver qué hago con mi vida. Me voy para Manchester y vamos a ver qué tal. Y cómo fue la experiencia de estar allí en Manchester. ¿Qué tal con los mancunianos? Mancunians. Pues mira, un mancuniano ahora mismo es mi cuñado y el padre de ¿Ah, mi sí? ahijado. Así que salieron cosas muy bonitas y muy longevas de Manchester. Es una ciudad que me encanta, que me trae muchísimos recuerdos muy buenos todos, la verdad. Y bueno, pues también estuve en Manchester al principio, porque estuve 6 años en Inglaterra y me estuve moviendo pues cada 2 años casi. Estuve al principio en Manchester, luego me fui a Cambridge, de Cambridge me fui a Londres y de Londres ya me fui a Bournemouth y ya acabé. Fui como serpenteando un poco ¡Ay, la isla hasta llegar al te sur. fuiste a Bournemouth! Sí, ¡Qué guay! sí, es más, ¡Ostras! te tengo que decir una cosa, Marina, porque si no, se me va a olvidar y no te la tengo que decir. La única ciudad que creo a la que volvería a Inglaterra a vivir sería Bristol, porque tenía una espinita de decir, ¡buah! ¡Qué Por ciudad! supuesto. ¡Qué ciudad! Es que es brutal. A mí Me me gusta encantó. mucho, sí, sí, sí. Y además que no soy la única, o sea, no porque yo esté aquí y tal, sino porque de hecho los mismos ingleses también suelen decir que vivir en Bristol, o sea, la vida en Bristol está muy bien. Pero, y sí, o sea, bueno, aquí Bristol todavía tienen las puertas abiertas, más o menos, con lo de la pandemia y todo esto, no sé cómo va, pero Ya, sí. Marina, pero la Ya, ya. fenotipia depende del sol y No, te entiendo perfectamente. Qué bueno. Y, y una última preguntita más que te quería hacerte sobre ti es, entonces, de qué manera superaste este bache creativo fotográfico? ¿Hiciste algo en concreto para volverte a motivar? Volverte a decir, sí, venga, va, ¿qué sí, yo creo hiciste? mucho en la formación. Aparte, o sea, creo mucho en el mundo autodidacta, creo que todo el mundo debería ser, perdón, autodidacta a la par que complementa esa formación con otra, ¿vale? Sobre todo dada de manos de profesionales. Ujú, Y como te digo, pues yo después de Inglaterra no estaba del todo bien, no estaba pasando por un buen momento. Y es cuestión de hace 5 años más o menos en el que ya es como que hago así con la cámara digital, ¡guau! No, no la quiero ver, no la quiero tocar. Veo todas mis ¡Lejos, fotos y lejos! fuera. Veo mis fotos y es como, qué horror, no me gusta nada de lo que veo. Sí, Te o sea, entiendo. y como que nada tenía sentido. Hacía fotos y no veía nada en la foto, o sea, no veía nada, absolutamente, Marina, y era como un vacío total y completo. Mm, Y hace como 3 años, que es cuando vuelvo otra vez a Sevilla y tengo ahí el gusanillo en plan de quiero hacer algo, quiero hacer algo. Veo un curso de fotografía superior ujú, de contemporánea impartida por Tolo Parra, que es un fotógrafo sevillano que la verdad que es que hace un trabajo superior. ujú, Y, y estuvo súper bien el curso porque hizo que de repente como que volviera a entrarme la curiosidad, ¿vale? Sobre todo de mirar, no de enti- hacer fotos, sino de mirar. Entendí como que el primer paso era abrir bien los ojos, capturar bien el máximo posible de fotógrafos, de fotografías, de fotolibros, que era una cosa que yo no estaba haciendo en ese momento y que realmente me ha ayudado muchísimo a encourage todo el mundo a que haga eso, a ujú, que ujú. vea mucha fotografía antes de coger una cámara y ponerse a tirar, porque no tiene mucho sentido. Y entonces es ahí cuando ya dije, se acabó, empiezo a tirar en analógico otra vez, vamos a ver qué sale de aquí y ya pues ahí es cuando de repente Fua. mariposas otra vez, claro, o sea, cuando te llega el primer scan de a lo mejor los 12 carretes que has mandado que dices tú, aquí va un batch que no sé ni lo que va. Ah, Y claro. cuando vuelven y empiezas a ver esas fotos y empiezas a ver esa luz y ese grano y ese color y dices tú, ay Dios, ¿qué estaba haciendo todo este tiempo, Dios mío? Uf, uf. Así lo recuperé, por lo menos con la foto analógica. Luego ya otra cosa es la cianotipia y todo lo que pasó en la pandemia, que es otro tema.
Qué bueno, qué bueno. La verdad es que, o sea, cuán de razón tienes en cuanto a lo ¿sabes? No dejar la educación tuya en manos de otros, sino de coger el toro por los cuernos y decir, yo aquí soy mi propio ministro, ministra de educación y de cultura en mí mismo. Y el hecho de que dijeras, ostras, pues voy a hacer esta formación, dio a pie a esa inspiración, a más acciones por tu parte. Así que, no sé, yo la verdad es que vuelvo a decirte que me alegro de que hayas tomado esas decisiones y que hayas podido llegar hasta aquí. Me alegro un montón. Y Es que además yo creo que la formación continua es una manera también de, no solo de reciclarte, sino de motivarte y de ilusionarte. sí, Porque y dependiendo incluso de las disciplinas, yo soy de las que de repente me hago un curso de fotografía, que me hago un curso de risografía, que de repente hago un curso de revelado, o sea, sé que es que me gusta muchísimo ir aprendiendo poco a poco de las cosas, pero nunca dar por sentado ni por asumido nada, sino seguir dándole caña a las cosas, total, que es lo total. que aplicar el conocimiento. Sí, 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 qué importante, total, total. Porque, pues es eso. De hecho, es que uno de los hábitos que, por ejemplo, implemento yo en mi vida es el de proponerme siempre adquirir una nueva skill cada año. Y eso, vamos, cada skill cada año, eso va haciendo muchos skills. Así que de unido. Pero bueno. Me Em, mola eso, ¿eh? Vámonos, vámonos. Am, sé que dentro de tu obra, bueno, sí, gran parte o una pieza bastante importante y angular de tu trabajo son las cianotipias, como habías comentado antes. A mí me gustaría poder adentrarnos en este tema y, y que, bueno, no sé si serías capaz de poder introducir a la gente que no conoce qué es esta técnica, así brevemente, en qué consiste esto de la cianotipia. ¿Qué es la cianotipia? ¿Qué es esto? Uf, en resumen, digamos que la fotografía, o sea, la cianotipia es un tipo de fotografía analógica que no necesita de una cámara, realmente. Eh, si queréis, lo que hago es que comento un poco de dónde viene esta técnica Sí, por para que favor. entendamos un poco el contexto en el que nace y por qué nace realmente. Nos remontamos a 1843 con Sir George Herschel, no sé si Mm, lo pronuncio bien, igual, el señor este. y este señor pues está aquí jugando con unos químicos que son un ferrocianuro de potasio y un citrato férrico amónico. Son unos nombres bastante complicados, pero bueno, Uf, ahora hablaremos un poquito más de estos químicos. Digamos que perfecto. son dos químicos con una base de hierro importante. Ujú. Y realmente fue una mujer, Anne Atkins, la que puso en práctica esta técnica, porque ella realmente trabajaba con botánica, trabajaba con plantas y estaba intentando de alguna manera capturar una imagen de esas plantas. Y con esta fusión de químicos que descubrió John Herschel, Ujú. ella consiguió hacer la primera serie fotográfica de algas, preciosa, con ese tono Maravillosa. azul. Sí. Y bueno, la cianotipia, digamos que tiene una base de color muy significativa. Para los que le echéis un ojo, tiene un color cian muy particular, Ujú. también llamado azul prusia o prusiano. Y, y si queréis, pues te explico un poco, también para los que nos estén escuchando, cómo es el proceso de mezclar estos químicos que se adquieren siempre en formato polvo. Podría enseñároslo, pero como son fotosensibles, lo Ujú. mejor será que os los imaginéis, ¿vale? Os los voy a describir para que hagáis una idea, No te preocupes, ¿vale? no lo imaginamos. A ver, entonces, ¿qué necesitamos? ¿Puedes repetirnos Pues otra vez los componentes? Tenemos el... tenemos un ferrocianuro de potasio, ¿Vale?
¿vale? Y un citrato férrico amónico. ¿Esto en qué estado está? ¿Está en estado, o sea, líquido, es sólido o Es cómo? un polvo, Vale. es un polvo. El ferrocianuro de potasio vemos que es pues, más cristalino, tiene como una textura, digamos como el azúcar, es rojizo, Vale. ¿vale? Y es muy suelto. Podemos, de alguna manera, si tú lo coges con una cuchara de plástico e intentas coger un poco, vas a ver que Ujú. tiene la misma textura que el azúcar, Vale. ¿vale? Granulada. Y el otro, sin embargo, el otro químico, el citrato férrico amónico, tiene una textura más de polvo tipo harina, ¿vale? Hay que tener cuidado cuando manejamos esos químicos porque, al contrario que el primer químico, al estar en un formato más polvo, más suelto, digamos, podemos absorber esos químicos mediante el olfato, incluso en la vista pueden llegar a Ujú. entrar. Por eso siempre vamos a tener mucho cuidado cuando manejamos estos dos químicos en polvo. Son solubles al agua y es de la manera en la que vamos a crear ese líquido fotosensible. Nosotros vamos a reducir 20 gramos de un químico y 8 gramos del otro químico Ujú. exactamente por 100 mililitros de agua destilada. Vale. Podemos utilizar agua normal, pero normalmente buscamos un pH que no sea muy, muy duro y dependiendo de dónde vivamos, pues el agua del grifo va a ser más dura, va a tener más cal, va a ser pues más buena o no. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que utilicemos agua destilada, que pues la puedes encontrar, agua de planchar, la encuentras en cualquier supermercado por 1 euro, básicamente. Vale. Y estos dos componentes que has dicho antes, ¿dónde los puedes encontrar? ¿Dónde los compras? Pues tienes diferentes maneras de comprarlos. Por Vale. ejemplo, yo los compro a granel. Ujú. Tienes sobre todo empresas que se dedican a productos químicos, como Químics Dalmau, que está en Cataluña. Ujú. Y luego, sin embargo, tienes otras empresas que te hacen las soluciones ya preparadas, Ok. ¿vale? Incluso hay una marca que se llama SolarFast, que pertenece a Jaguar, que es muy interesante porque ellos tienen una solución parecida a lo que es el químico fotosensible de la cianotipia, pero no es del todo la misma solución. Ellos Oh. alteran esta base fotosensible para que podamos obtener colores distintos al cian, al Ah, azul cian. Por lo bueno. tanto, está muy interesante. Para los que estén interesados en probar esta técnica y conseguir otros colores aparte del cian, porque muchas personas me preguntan, oye, pero ¿no te cansas en la cianotipia de siempre conseguir el mismo azul? Digo, no, es lo más bonito de esta técnica, por lo menos para mí, pero la gente que esté Claro, interesada claro. a lo mejor en obtener otros colores, la marca de Jaguar que se llama Solar Fast es súper súper guay, la verdad que tiene resultados bastante curiosos. No obstante, ellos tienen una fact sheet en su página web mediante la cual te explican las diferencias que hay entre la cianotipia y el Solar Fast. Vale, vale, bueno saber, así estamos informados de realmente sus diferencias. Qué bien. Vale, pues entonces, imagínate que ya tenemos los tres componentes, que a mí es que se me traba la lengua. Cuando, cada vez puedes repetir. Ferrocianuro de potasio y citrato férrico amónico. Cuando Vale, tenemos, digamos que tenemos que tener un tarro de vidrio, yo diría que el vidrio sería lo ideal vale, para mezclar el polvo químico con el agua destilada. vale, ¿Vale? Digamos que tú tienes un bote de conservas, vale. un tarro de cristal con su tapadera, tú vuelcas el químico y echas el agua destilada o viceversa. Yo la verdad que prefiero primero poner el polvo y poco a poco echar El el agüica. agua destilada para que Sí. no salga esta especie de bola de humo. Y entonces ya pues mezclamos el agua destilada con el químico, lo agitamos de manera que se disuelva absolutamente todo el polvo. Ahí se está reactivando el químico Ujú. y tenemos que mezclar tanto
el ferrocianuro de potasio con el agua destilada como el citrato férrico con el agua destilada juntos. Ah, Eso es sí. lo que nos va a dar, Ah, vale. eso es lo que nos va a dar esa película fotosensible que vamos a aplicar sobre una superficie porosa. Vale, vale, vale. En un bote tenemos el ferrocianuro de potasio, Vale. 20 gramos. Diluimos 100 mililitros de agua destilada en esos 20 gramos de ferrocianuro de potasio. En Perfecto. otro bote separado, vertimos los 8 gramos de citrato férrico amónico junto con los 100 mililitros de agua destilada. Y Perfecto. entonces mezclamos cada químico con el agua destilada por separado. Una vez que está diluido el polvo por cada mezcla, unimos los dos químicos en un mismo bote. Y entonces es ahí cuando se crea esa solución fotosensible que nos va a ayudar a capturar la foto. Vale, vale, muchísimo más claro. Y una pregunta así un poco estúpida. Todo esto se puede hacer, ¿te necesitamos algún espacio así en completa oscuridad o lo puedes hacer donde estás ahora mismo o cómo va? Pues al ser químicos fotosensibles, lo ideal siempre será realizar esto, hacer esta maniobra en total oscuridad, en un sitio aforado. Y yo recomiendo muy mucho que utilicéis una especie de mantel que sea pues de plástico, Vale, que vayáis a utilizar siempre que vayáis a hacer la mezcla de los químicos. Vais a necesitar una pesa en caso de que hayáis comprado bastante químico como para hacer las mezclas. sí. Y, a ver, os podéis ayudar de una luz de casa, Ujú. a menos que estéis enchufando ahí al químico directamente, no va a hacer reacción. El Vale, químico no se va a reactivar a menos que sea luz ultravioleta. Esto hay que tenerlo muy, muy claro. vale, Es la luz ultravioleta la que hace que este químico se active, por lo tanto, es ultra sensible a la luz del sol. Yo siempre lo hago por la noche. Intento hacer la mezcla por la noche y pintar vale. también por la noche, porque así me hace la vida un poco más fácil y no tengo que estar aquí bajando todas las persianas, aforando que no me entre ni un rayo de luz. Bueno, pues ya sabes. Vale, vale, vale. Ahora sí que me ha quedado muchísimo más claro. Y me imagino, yo aquí para recordarlo a todo el mundo, que cuando haces estas mezclas tienes que tener guantes y tienes que tener cuidadito, ¿verdad? Sí, a ver, los químicos cuando son más tóxicos es en su versión en polvo. Ujú. Ahí es donde yo I strongly recommend, o sea, de verdad que recomiendo muy mucho que utilicéis guantes porque se nota muchísimo la corrosión que puede llegar a tener al Sí. tacto. Mm. No está recomendado ni muchísimo menos, aunque no es del todo tóxico, pero yo la mascarilla y los guantes a la hora de la mezcla de los polvos siempre lo recomiendo. Otra cosa es que yo, como te he dicho anteriormente, soy muy burra y que a la hora de aplicar lo que es el químico en el papel, pues a lo mejor sí que lo hago sin guantes. Vale, Soy honesta y lo digo. Aunque siempre recomiendo que, por ejemplo, con niños, claro. siempre se utilicen guantes, por ejemplo. Sí, muy importante. Pero bueno, aquí siempre seguridad y ya vosotros la responsabilidad no la tenemos. Nosotras os hemos dicho lo que tenéis que hacer, luego ya veréis vosotros. Bueno, en fin. A todo esto, bueno, ya tienes bueno, pues la solución hecha. Ahora, has estado comentando que ya una vez que lo tienes hecho, ya lo puedes pues aplicar a una superficie la que quieras, por así decirlo, que mientras que sea porosa. ¿Qué tipo de soportes son los que recomendarías usar? Pues normalmente se utiliza, sobre todo en esta técnica, que en un principio se utilizaba también para reproducir planos arquitectónicos, Ajá, se utiliza mucho el papel. El formato de papel es el más extendido en la práctica de esta técnica. Y se utiliza sobre todo papel de acuarela, ya que es un papel poroso y es 100% algodón. La mayoría de los papeles para acuarela son 100% algodón. Y esto es importante porque cualquier tipo de papel que tenga algo de químico va a hacer que nuestra solución no funcione, no agarre. Por lo ah, tanto, todo tipo de superficie con la que trabajemos en cianotipia tiene que ser porosa vale. y sobre todo que sea orgánica. Si vamos a trabajar, por ejemplo,
con tela. Vale. Digamos que va a funcionar en 100% algodón, va a funcionar en lino, va a funcionar incluso en seda, pero en otras telas como la viscosa, por ejemplo, el químico no va a agarrar directamente. Igual, por ejemplo, podemos utilizar cartón, podemos utilizar piedras, podemos utilizar, o sea, podemos utilizar millones de cosas que absorban, incluso cerámica, podemos utilizar incluso cáscara de huevo, madera, si no tiene ningún tipo de barniz ni ningún tipo de pintura, si tiene la superficie porosa. Realmente yo creo que en cianotipia queda mucho por explorar a la hora de ver qué superficies se pueden hacer o no. Y yo ahí pues estoy ahora mismo con papel a topísimo porque creo que antes de aventurarme con otros materiales me gusta darle caña a uno, aunque ya he probado en tela, he probado en cartón, he probado pues en madera, he probado en otras superficies, creo que el papel ahora mismo me da bastante juego y me gusta mucho. Qué bien, qué interesante. De hecho, lo de que solamente funcionaba con materiales orgánicos, ese pequeño e insignificante detalle no lo sabía, así que algo a tener bastante en cuenta. Entonces, imagínate que hemos elegido, pues vamos a utilizar un papel de estos así gorditos de acuarela para luego dar esa capa con el líquido fotosensible. ¿Qué utilizarías o qué es lo que nos recomendarías utilizar? Primeramente, antes de pintar el papel, siempre recomendar que utilicéis un papel de un grosor mayor a 200 gramos, Vale, de un gramaje ok. mayor a 200. Lo ideal es siempre de 300 para arriba porque no olvidemos que en esta técnica hay un proceso de revelado en el cual entra en juego el agua y cuanto más resistente sea nuestro papel, mejor va a aguantar ese revelado después. A la hora también de absorber el químico, eso nos va a dar unos tonos azules muy potentes a la hora del revelado. Y a la hora de aplicar el químico, pues bueno, ahí hay mogollón de posibilidades. Yo, por ejemplo, que lo tiro, justo que te lo iba a enseñar. Tengo aquí varias cositas, por ejemplo, se utiliza mucho este tipo de brocha de jaque, Vale. que es de pelito. Y Esos esta, son por ejemplo, las brochas japonesas, ¿no? sí, esto es Sí. brocha Jaque. japonesa, Mm, jaque, mm. y se utiliza muchísimo en esta técnica. A mí, por ejemplo, para papel me gusta porque tiene un acabado muy, muy bonito, le puedes hacer unos marcos al papel Qué muy bien. bonito. Ahora, si quieres, te enseño un poco Sí, por un favor. ejemplo. Y las que yo más utilizo, que me parecen más, no sé, me dan mejor resultado, son este tipo de brochas de goma espuma, que son planas, Vale. diferentes tamaños, incluso, como ves Ay, aquí, me tengo un encanta. pequeño, un mini para hacer lunares flamencos, la cianotipia. Y estas realmente son las que más me gusta utilizar últimamente porque me dan mucho juego también a la hora de aplicar el químico. El químico es extremadamente acuoso y parece que no, pero da muchísimo de sí. O sea, tú coges Ah, un poquito y empiezas a extender y dices tú, wow, ¿cuánto extiende esto en el papel? Así que tenemos que ser cautelosos a la hora de aplicarlo ujú. y no empapar demasiado la brocha porque siempre retirar los restos, o sea, lo que te sobre en la cianotipia va a ser mucho más difícil que si decides volver a aplicar más material en el papel. Así que yo mojo un poco la brocha. Lo que hago también es que con una jeringuilla, Vale. como normalmente sale bastante químico fotosensible, la mezcla que os he comentado de 100 mililitros por 100 mililitros, eso te va a dar para muchísimos prints, Sí, muchísimos. Por lo que yo lo que hago es que mido directamente y a lo mejor pues para una tirada de 10 prints cojo 5 mililitros de producto vale. exclusivamente. ¿Vale? Intento repartirlo bien porque el químico tiene caducidad. Claro. De hecho, Obviamente te iba a se preguntar. oxida. Si quieres eso lo vemos un poco después. Pero bueno,
lo que hago es que pongo un poquito de químico en un bol de cristal o de lo que quieras realmente, no importa, y con la brocha de goma espuma plana mojas un poco, ¿vale? Previamente húmeda, y entonces es ahí cuando empiezas a aplicar sobre el papel, dependiendo si quieres pues hacer una forma de cuadrado, si quieres hacer un círculo, pues realmente ahí tener en cuenta que lo que pintemos es realmente lo que se va a ver después azul. Claro, 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 claro. Tiene sentido. ¿Hay alguna brocha por la que tú dirías, no, mejor que no utilicéis estas? Pues a ver, yo estas, por ejemplo, para textil, las que son de goma espuma planas, no las utilizaría para textil nunca, porque es que no tiene sentido, o sea, es desperdiciar el químico. Utilizaría antes incluso las brochas de jaque o directamente me iría a este tipo de brocha de pelo. Vale, ¿Vale? Por vale. ahora no he tenido ningún problema con ningún tipo de brocha. Lo que sí que he tenido problema es que si utilizas papeles de colores para hacer cianotipia, sí que te puede pasar que si humedeces mucho el papel y te emperras ahí en extenderlo un montón, puedes arrastrar un poco de la celulosa del papel de color y entonces se te queda dentro de la brocha. Y Ah, tienes que ser cauteloso luego de fijarte que no te queda ningún resto, para luego, si aplicas una siguiente hoja, que no de repente te deje ahí pues una manchita rosa que dices tú, ¡guau! ¿Y ahora qué hago? claro, claro. Eso es más que nada la única cosa. También me gusta, por ejemplo, utilizo difusores, botes como de Sí, difusores de colonia o de spray, sí. Sí, de sí. spray, perdón, sí. Y, y con esto, pues a veces que directamente meto el químico aquí Ajá. y hago spray directamente sobre, No te sobre el pones sobre ti papel. misma, ¿verdad? Así, chuchu. No, No, no lo he probado, pero en mejor que el no lo probéis. pelo muchas veces me ha caído en el pelo y lo he pensado y digo, tiene que funcionar o sea, me encantaría probar en pelo. Hostia, ¿te imaginas? Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. ¡Guau! Imagínate una melena, o sea, más orgánico que el Cianotipal. pelo. Oye, no broma, ¿eh? A ver si a lo mejor puede ser un nuevo proyecto. Yo qué sé. No sé, yo a estas cosas me arriesgo siempre. Bueno, imagínate que ya tengamos, que ya hayamos extendido esa capa con nuestra brocha a nuestro papel de acuarela. Ahora bien, ¿ahora cómo podemos utilizar, de qué manera podemos utilizar este papel que ya es fotosensible? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos algo encima o utilizamos algo o cómo? Pues eso va a depender un poco de qué es lo que quieres conseguir. Lo primero es tener en cuenta que una vez pintado el papel hay que dejarlo secar en un sitio oscuro. Ahí sí que os recomiendo que lo apartéis de la luz y lo sequéis en un sitio completamente aforado, que no entre nada de luz, porque cualquier luz sí que va a incidir una vez que ya está aplicada la capa, y hay que preservar el papel el máximo posible. Si lo podéis guardar en una carpeta de manera vertical, oscura, negra, si puede ser, entre dos cartulinas negras en un sobre negro dentro de una carpeta negra de una maleta negra, entonces ya sería ideal. Y bueno, además que esto os lo recomiendo muy mucho porque podéis pintar el papel y ese papel te va a aguantar bastante tiempo, o sea que tú puedes hacer una tirada, pintar 10 papeles y guárdate esos 10 papeles para cuando estés preparado a hacer esa cianotibia, porque por ejemplo, dependes del sol. Claro, No exacto. nos olvidemos que tú dependes del sol, o sea, que por mucho que tengas pintado un papel, si de repente se pone a llover, o hoy, por ejemplo, que está súper nublado, Ujú. pues por mucho que quieras, pues a lo mejor te merece la pena guardarte ese papel y lo puedes hacer así. La composición de la cianotipia es muy personal. La mayoría de la gente que empieza con cianotipia empieza con flores prensadas, porque como además esta técnica está orientada también a lo que es botánica, Ujú. pues se utiliza mucho tanto flores prensadas como frescas. Vale. Y lo que se busca es que cuando pones una flor sobre, sobre el papel ya pintado, es que, bueno, todo lo que pongamos encima de la cianotipia va a ocupar un espacio en blanco y el Vale. resto va a quedar en azul.
aparte de lo que es la botánica, luego podemos utilizar cualquier objeto que se nos ocurra, ¿vale? Yo ya te digo, empecé con botánica, pero me aburrí temprano con la botánica y quise empezar a utilizar otros materiales que me parecían un poco no ¿Tienes algún ejemplo? convencionales. Sí, te iba justo a enseñar porque de repente yo estuve toda la pandemia sin cocina y cuando tuve ya cocina, pues como que dije, pues voy a utilizar todo lo que tengo en la cocina para hacer cianotipia. Y encontré unas cucharitas que tenía como de plástico, ¿vale? Que te voy a Vale, enseñar, que son pues como de catering, son de plástico transparente, de diferentes sí. colores, Ajá. pero, pero bueno, me parecían muy curiosas porque como tienen esa transparencia, en el papel se ven tal que así, Ostras, mola muchísimo, ¿vale? ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Claro, es que, Claro, como, qué bueno. como tú pones en un depende del plano en el que pongas el papel, Sí. la incidencia, el ángulo del sol, eso es una cosa que también me gustaría tener en cuenta porque antes de hacer nuestra composición tenemos que saber eh, cuánto tiempo necesitamos de exposición en la cianotipia. Nosotros dependemos del sol, si en este caso estamos haciendo cianotipia con sol en vez de con luz ultravioleta, pues a lo mejor en interior, que también se puede hacer pues con una caja de luz. Ujú. Pero si trabajas exclusivamente con sol, tú tienes que medir exactamente cuál es el tiempo de exposición, porque si no, te la estás jugando a ciegas. Es Vale, muy diferente el sol que tú tienes en primavera, en verano, en invierno, al mediodía, por la tarde, o sea, es totalmente distinto. Por lo que tú tienes que medir de alguna manera cuánto es tu tiempo de exposición. Un fotómetro realmente no te funcionaría porque no es sensible, como quien dice, a esta luz, pero sí que hay maneras de medir la luz haciendo un test previo. Yo lo que hago es vale. que, bueno, como a mí me enseñaron realmente, es dividiendo una hoja en 4 partes, Ujú. la cortas con unas tijeras, las enumeras y con un negativo lo pones encima de esas 4 partes y vas retirando cada parte determinado un tiempo. Le adjudicas a cada parte un tiempo. Pues, por ejemplo, a la parte número 1 de la Qué genotipia le voy a curioso. dar 5 minutos, ¿vale? Digamos que estamos en invierno y pues los tiempos de exposición son bastante largos. Ujú. A la primera parte le damos 5 minutos, a la segunda parte a lo mejor le damos 7 minutos, 2 minutos, fíjate que está un poco, pero makes a difference. De repente, pues de 8 pasamos a 10 minutos y de 10 ya nos vamos a 13 minutos, por ejemplo. Y tú, con tu timer, Sí, sí. Ay, no me sale en español, perdón. Cronómetro. Tú con tu cronómetro, pues vas diciendo, a esta parte la quito, la revelo y veo exactamente el azul que obtiene, la nitidez que tiene, el contraste y digo, vale, pues no me gusta la de 5 minutos y la de 13 se me ha ido. A lo mejor estoy entre 8 y 9. Y bueno, a Mm, partir de ahí ya ese tiempo va variando porque claro, como el sol se va moviendo, claro, así pues es. o va perdiendo fuerza o va ganando fuerza o realmente puedes trabajar con un sol estable, que eso es difícil, pero puedes llegar a hacerte una serie en cuestión de una hora que pues todas tengan casi el mismo tono. Jo, qué interesante, la verdad es que me recuerda totalmente al positivado tradicional, cuando nosotros antes de hacer una ampliación hacemos nuestro test strip, mirando pues los segundos, el tiempo que quieras, pues según el gusto. Qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, como habías dicho tú antes, puedes utilizar objetos, los que realmente quieras, y ponerlos en la superficie y como con bueno, con este método que nos has explicado, más o menos puedes tener una referencia del tiempo del cual pues, vamos a tener nuestra exposición. Luego, ¿hay alguna otra manera? ¿Podemos además utilizar alguna otra manera? Sí, además esta práctica está bastante extendida porque normalmente la gente que hace cianotipia está muy intrínsecamente relacionada con el mundo analógico y con la fotografía. Y Sí. una de las cosas que a todos nos flipa, nos motiva y nos encanta es hacer un transfer de nuestras propias fotos analógicas
a una cianotipia, que Ajá. quien no quiere hacer eso y jugar con ese tipo de texturas en azul y con ese grano que queda precioso. Y sí que se hace y se puede hacer a través de una transferencia en papel, pues acetato o papel de transparencia. A través de una impresora de láser lo Vale. podemos hacer. Lo que sí es verdad, hay mucha gente que lo puede hacer en casa con su impresora si tiene un papel que realmente soporta el calor de esa impresora, pero yo recomiendo que siempre os dirijáis a una imprenta especializada porque han ocurrido muchos desastres en este tema. Me lo imagino. Y no Sí. lo digo por mí porque yo además he tenido la suerte o la desgracia de no tener impresoras ni nada de eso. Tengo mi escáner y ya bastante. Pero si podéis dirigiros a una papelería de confianza que impriman acetatos, transparencias, hacerlo. Pero bueno, os explico un poco desde el principio. Si tienes una fotografía, no olvidemos que este proceso es monocromo, el color no incide, o sea, no podemos pensar en color, tenemos que pensar en blanco y en negro. Vale. Lo que vamos a hacer es buscar un negativo o negativizar directamente la fotografía. Si dijéramos que tenemos una foto analógica pero en color Ujú. y la quieres pasar a una cianotipia, primeramente lo que haces es que te vas o a Lightroom o a Photoshop o la que más coraje te dé y inviertes, negativizas esa foto y Vale. la pasas a un transfer en papel de transparencia que tendría pues como esta... Ah, mira. No se ve muy bien ahora mismo, No, sí que se se ve el ve, sí que reflejo de se la ve. pantalla, Bueno, pero pero se ve que son 2 edificios, ¿verdad? exacto, tiene como una carretera Vale. del tren, Me veo se yo a ve mí todo el misma. reflejo de la pantalla. Qué bien, Pero qué bien. bueno, Y tiene ese una es el parte, acetato, ¿no? exacto, tiene una parte Vale, pegajosilla como sticky, que vale. es la que vamos a poner sobre el papel de la cianotipia. Esa es la parte que se va a fotografiar, Vale, ¿vale? Que vale, eso también vale. hay que tenerlo en cuenta. Esta, por Vale. ejemplo, quedó, la tengo aquí, que esta es un 30x40. Esta quedó así, la verdad que a mí me gusta mucho el grano que ¡Hala! tiene. Qué bonita, qué bonita. Me encanta, de verdad. Y además Y es enorme. Es como una 3, tope grande. Qué sí, bien, qué sí, bien, la qué verdad bien. que esta es bastante grandecita. Por eso te digo que de repente esto que es un tamaño A4, la Sí, transparencia que yo tengo es tamaño A4 y sin embargo, si te ayudas, por ejemplo, de la brocha de jaque o la otra, puedes hacer unos marcos sí, me encanta. bastante guays. También me he fijado que, como que el soporte al cual tú vas a hacer la cenotipia, queda mucho mejor si es, más grande que lo que vas a positivar. Es decir, el papel el acetato que tú tienes es mucho más pequeño que lo que es el papel 30x40, que tienes ahí el espacio blanco queda bastante bien. Mm. Sí, De sí. todas maneras, también hay una cosa a tener en cuenta, que es que cuando trabajamos con un papel pintado completo, Ujú. ¿vale? Nosotros hacemos una especie de, pues de prensa en, digamos, una base de un marco, que es lo que normalmente se utiliza. Imaginaos un marco sin marco, ¿vale? Sé que lo que estoy diciendo a lo mejor no tiene sentido, pero solo lo que es la parte de atrás del marco y el cristal. Vale. Olvidaos de la parte del frame, de lo que es el marco, Ujú. y lo que necesitamos es hacer una especie de sándwich con esas dos partes y unos clips, unas pinzas que vayan a hacer de prensa para que la foto, para que el transfer se pegue lo máximo posible al papel. Cuanta más presión tengamos, más nitidez y más contraste vamos a tener luego en la cianotipia. Eso es muy interesante a tener en cuenta cuando trabajamos sobre todo con acetatos y con plantas, por ejemplo, presadas, con Ujú. flores. Vale, vale, vale. Pues, un detalle bastante importante al tener en cuenta, de usar luego, bueno, lo que habías dicho tú, lo que es el cristal que dé presión por ejemplo, bueno, al acetato. Vale, entonces, imagínate que la exposición óptima ha sido de 10 minutos y hemos tenido, pues esta imagen que queríamos, pasar al papel durante 10 minutos y hemos decidido que ya, pues ya está bien. ¿Qué hacemos entonces?
Entonces lo que hacemos es que estamos muy seguros de que es el tiempo de exposición porque es súper clave. O Ujú. sea, estar seguros una vez que ya realizamos cianotipia con asiduidad, el ojo llega a hacerse un poco a los tonos de los verdes y azules, porque una vez que pintamos el papel, tiene un color así tipo verde limón, Ujú. eh, muy clarito, y en el momento en el que lo posicionamos frente al sol empieza a cambiar drásticamente y vamos a ver todos los tonos de verdes hasta que se queda una especie de verde caqui oscuro, casi opaco, no tiene brillo, está como apagado. Ujú. Una vez que decidamos retirar la cianotipia, vemos que ya el tiempo de exposición ha pasado, vamos a ser cautelosos y vamos a retirar el acetato, vamos a fijarnos sobre todo también en los tonos que quedan Ajá. en las partes negras, en las partes oscuras donde van a salir los reflejos o los brillos o las sombras. Porque eso también nos puede decir mucho si está bien expuesta o no. Yo siempre recomiendo que todo el mundo lleve un cuaderno de bitácora Vale. para Ok. apuntarse sus tiempos, fecha, día, en plan del año, sobre todo por saber qué tipo de sol, con qué tipo de sol estás trabajando, ya que no lo puedes medir de otra manera, pues tener un indicador, por ejemplo, para acetato, en invierno a las 12 de la mañana son 12 minutos, por ejemplo, Claro. ¿vale? Retiramos el acetato y tenemos que tener una cubeta preparada con agua corriente. Se puede utilizar agua corriente, igual volvemos al mismo dilema. Si tenéis un agua muy dura, un poco chunga o que no creéis que vaya a hacer bien al papel, utilizar agua destilada. Si no, podéis utilizar perfectamente agua del grifo. Recomiendo que esté a temperatura ambiente, que no esté caliente, obviamente. Ya. Eh, y entonces ponemos la cianotipia sobre esta cubeta que tenga pues una anchura, o sea, una altura mínima de 3-4 dedos Ujú. y vertimos. Yo me ayudo de estas jarras de plástico también para medir cuánta agua le he hecho a cada cianotipia, porque no es lo mismo revelar una cianotipia de una 5 pues que una 3 y lo que no me gusta es mojar demasiado el papel, porque al final tendemos a perder forma, nitidez, incluso a que se combe el Ujú. papel. Así que yo lo que hago es que previamente mido 600 mililitros de agua, que es lo que utilizo para una 4, y es lo que le echo a la cubeta Vale. y empiezo a mover la cianotipia a través de la cubeta de un lado hacia otro, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, para retirar todo el químico que pueda haber restante en ese papel, porque además Ujú. vais a ir viendo que el químico se va diluyendo y va apareciendo, se va haciendo ya más latente la imagen, va a ir saliendo poco a poco. El lavado, os recomiendo que como mínimo le deis unos buenos 5 minutos de aclarado de meneo hacia arriba abajo, gentle, o sea, tampoco os di ahí ahora a darle súper fuerte, porque he visto a Peña que era en plan de sal, foto, sal. Y, Qué bueno. y con paciencia, con mimo y cariño, vamos lavando la pieza. Vamos a hacer un segundo lavado incluso porque el agua vais a ver que se queda pues como con un tono verde así sucio. Sí. Retiramos ese agua y volvemos a hacer un segundo lavado durante otros 2-3 minutos. Y una vez que ya hemos aclarado completamente la cianotipia, vemos que no hay ningún resto de color en el agua, es cuando podemos procesar al secado. Pero hay que tener mucho cuidado de no sacar una cianotipia antes de tiempo del revelado, porque si no puede darse el hecho de que si no se ha aclarado bien la cianotipia, te Sí. arrastre el químico hacia abajo y te deje Ah. unas marcas horrorosas de agua con el azul que no queremos obtener. O sea que mejor, a lo mejor incluso pasarse un poquito siempre en el revelado con agua Ujú. a quedarse corto porque nos van a crear manchas no deseosas. Por ejemplo, si hacemos una cianotipia, perdón, tipo circular Sí. eh, y no la aclaramos bien, de repente te van a salir Ah. pues estas marcas. Ujú. Y el líquido, o sea, esta agua que tú utilizas para el revelado, o sea, sigue conteniendo los químicos
bueno, quiero decir, ¿dónde tiras esa agua? ¿O normalmente qué haces con ella? Ese es el dilema de la sostenibilidad con esta técnica. Mm. Porque en un principio a mí siempre me habían dicho que no, que esta técnica no es corrosiva, no es tóxica. A ver, el citrato férrico quizás no es tan tóxico, ¿vale? Pero el ferrocianuro de potasio sí que tiene una parte tóxica. Exacto. Y claro, pues yo hasta ahora no he tenido tampoco ni idea de cómo desecharlo y malamente lo estaba haciendo porque ha ido directamente al desagüe hasta ahora. Y ahí me da culpa porque realmente creo que esto, te escuché en el anterior podcast sobre que vas a dedicar un episodio solo a Sí. sostenibilidad en técnicas fotográficas, que me parece súper interesante y que debemos de darle visibilidad porque es un problema. No estamos contentos, creo, ninguno, sabiendo que las técnicas que realizamos o que el proceso creativo que realizamos conlleva esto que no es sostenible. Para Sí, a nada. ver, yo aquí digo que es eso, o sea, yo no estoy aquí demonizando a nadie, en plan, no, no hagáis esto, sino más bien que ya que hacemos esto, vamos a hacer las cosas bien, porque yo de hecho, por ejemplo, pues yo reconozco que yo, o sea, me tengo que, o sea, yo sé varias cosas de cómo poder hacerlo lo más sostenible posible, pero no tengo el 100% de la información. Entonces yo no sé en este caso qué hacer con, con el desecho, bueno, con el desecho químico de una cenotipia, pero vamos, ¿qué es eso? La información realmente es el poder, así que también me documentaré de esto. Pero, joder, me alegro un montón de tu sinceridad, porque, joder, que no pasa nada. A ver, en algún momento nosotros hemos sido ignorantes. Lo que es más importante es decir, bueno, pues mira, he estado haciendo esto, pero quiero mejorar, me quiero informar y ya está. Así que no te Sí, preocupes. sí, es que además lo curioso es que justo creo que fue hace 2 o 3 semanas, Ujú. con los chicos de Experimental Photo Festival, que sé que los conoces también, Sí, sí. tuvimos una charla porque este mes de marzo ha sido el mes de la cianotipia y de la antotipia Ujú. y pues nos reunimos, creo que éramos más de 70 personas en una videocall hablando de cianotipia, o sea, para mí Madre era mía, como una maravilla, o sea, estaba qué maravillada. Y bien. sí que es verdad que una de las cosas que todos estábamos hablando de alguna manera también era si realmente era sostenible, si se estaba hablando de esto, porque no era la única, o sea, lo que tú dices, pecar de ignorancia muchas veces es necesario y reconocerlo sobre todo, pues es que yo no tengo ni Claro. idea qué puedo hacer con esto, ¿quién me puede ayudar en ese sentido? O sea, hola, quiero no contaminar, pero necesito también la información, como tú dices, para acometerlo. Ujú. No, sí, sí, pues te digo que por eso que yo aquí, o sea, no es por demonizar a nadie, pero lo más importante es la intención de, bueno, pues quiero hacer las cosas bien y encima pues ayudo a otras personas a seguir con una práctica que a mí me gusta y que me encanta. Pero bueno, que estamos hablando ahora mismo de cianotipia, pero hay un montón de mm, técnicas chungas que son mega ultra más tóxicas que nada. Pero bueno, como siempre estoy dando siempre la chapa de esto, vamos a la siguiente pregunta. Entonces, ahora que, bueno, ya sabemos que ya tenemos, que ya es seguro que podemos sacar la cianotipia del agua y ya que nos disponemos a secarla. ¿De qué manera la podemos secar? Pues lo ideal es que tengáis un tendedero a mano, Ah, vale. ¿vale? O sea, tendedero de toda la vida de Dios, porque yo al principio las secaba de manera horizontal, pero no tenía buenos resultados. Me di cuenta de que no era óptimo. Y al final, pues opté por la versión en vertical, que me di cuenta de que mucha gente también lo utilizaba y que era pues conveniente, porque lo que haces es que tienes que drenar todo el agua que te queda todavía en el papel
Ujú. Y lo que hago es que tengo la suerte de que mi cuarto de baño es muy noventero y tiene incorporado su propio tendedero en la bañera. No me Si digas. no, Qué guay. sí, es súper noventero, es muy, muy retro. Y si no, lo que podéis hacer, si os imagináis los típicos pulpos de tendedero que son para los calcetines, Ajá, sí, que sí, puedes sí. poner dentro de la ducha, pues esa es buena idea, ¿vale? A menos que vayáis a hacer una tirada de más de 10 cianotipias que se van a tocar unas entre otras cuando las sequéis. Ujú. Si queréis hacer una prueba inicial de 2-3 cianotipias, ese tendedero os va a venir muy bien. Si no, cogéis otro normal y corriente, lo metéis dentro de la bañera o si no, directamente ponéis un plástico debajo del tendedero porque si te gotea y tiene algo de químico todavía, eso va a Ujú. dejar una mancha. O sea, no, Mm. no nos olvidemos que cualquier cosa porosa va a absorber el químico. Y parece que en un principio no mancha, pero una vez que seca y empiezas a ver gotitas por todos lados, dices tú, ay madre. Claro, por eso hay que tener mucho cuidado. Yo también lo que hago cuando tiendo las piezas de manera vertical con las pinzas Vale. es que me Ujú. ayudo de los dedos, igual que si hicieras con el negativo la retirada del agua de manera cuidadosa, pues lo haces igual por los laterales y por abajo para reducir ese exceso de agua que nos puede dejar unas marcas no muy bonitas. Oh, vale, vale, vale. Es otro detalle a tener en cuenta. Qué bien, qué bien. Y cuánto, a ver, sé que obviamente es como muy relativo, pero ¿cuánto crees más o menos que tarda en secarse? Dependerá de qué sitio en que estés, pero ¿crees que lo puedes dejar Sí, una noche y estará seco? no, aquí en Sevilla te digo yo a ti que en agosto me pongo a hacer cianotipia y en cuestión de minutos tengo los papeles secos, tiesos, pero tiesos. Ah, O sí. sea, Ah, sí, fíjate. sí, va a depender mucho de la temperatura, del ambiente que tengas. Muchas veces lo que hago es que paso directamente una vez que ya está seco todo lo que es el frame del Sí. papel y a lo mejor solo queda un poco de humedad, Ujú. utilizo las toallas de microfibra, del Sí, Decathlon, de sí. típicas de toda la vida de Dios, y entonces pues me monto aquí pues en el suelo una especie de panel y empiezo a poner las fenotipias ahí para que dejen eh, pues esa humedad pues se vaya retirando un poco antes y no se me queden tan dobladas, porque hay veces que si utilizas, por ejemplo, en papel de color, que es difícil encontrar papeles de color superiores a 300 gramos, encuentras normalmente siempre un poco por debajo y sí que tienden a combarse. Y Ah, amigo. ahí ya no hay vuelta atrás porque en el papel de color se crea pues esa marca, ese borde, Sí, sí, sí. esa cosa que no queremos realmente. Ah, uy, pues eso sí que no lo sabía. ¿Tú tienes algún ejemplo con papel de color? Sí, tengo aquí, a ver, son acetatos las dos. Ah, qué bien, qué bien. Oye, pues Vale, estos queda son un genial. rosa. La verdad que el resultado es muy bonito. Sí, sí, acostumbrada, por ejemplo, a ver la típica cianotipa con el fondo blanco, en rosa también queda bastante bien. Qué bien, A me mí me gusta encanta. mucho sobre todo cómo quedan en los amarillos. Ah, En cierto. los amarillos queda espectacular, en los verdes también queda muy bonito y en los rojos es complicado, ya te digo, es bastante complicado, pero cuando se consigue queda una maravilla. El contraste es precioso. Qué bien, qué bien. Y cuando hacemos, bueno, hubo un episodio varias semanas atrás en las que tocamos más bien la antotipia y comentamos eso, pues que la antotipia al ser un proceso utilizando materiales orgánicos, pues tiende a pues desvanecerse en el tiempo. ¿Es el mismo el caso en la cianotipia? O sea, por ejemplo, tienes una impresión, la tienes ya marcada, pero está ahí, por ejemplo, tienes un par ahí detrás. ¿Pierden el color o cómo? ¿O no? Sí, Sí. sí, tiene fecha, es una técnica que tiene fecha de caducidad. Va a depender también cómo preservemos la pieza. Yo estaba leyendo recientemente que hay gente que preserva cianotipia con una especie de wax, Ajá. de cera, pero sí que es verdad que
lo que se recomienda siempre es que se escanee el trabajo y se guarde la pieza original y que no se exponga la pieza original al sol porque va a terminar de fade, de Sí, desaparecer. No tan rápido quizás como la antotipia, porque sí que es verdad que la antotipia, al ser algo tan sumamente orgánico, pues en el momento en el que le dé el sol ya va directamente a ir desapareciendo. La cianotipia te va a aguantar más, eh, pero no te sé decir exactamente, yo creo que nadie realmente te puede decir una cianotipia dura tanto en papel expuesto, o sea, si tienes un cuadro aquí al sol todos los días, posiblemente esa imagen se te desvanezca con los años, se te puede sí, por supuesto. enmohecer, se te puede poner más amarilla, que es lo que normalmente pasa con el envejecimiento de las cianotipias. Pero yo me gustaría trabajar con la cera esa que he leído, que se Ujú. llama, ¿cómo se llama? Renaissance Wax, no sé. Pero he visto que hay gente que aplica esa cera por encima de la cianotipia para preservarla. Y me parece muy Interesante. interesante, sí. Sí, eso sí que yo no lo sabía, que yo pensaba que, ala, ya está, una vez seca, pues ya lo puedes poner en un frame o lo que te apetezca. Pero si se aplica este Renaissance Wax, Sí, o sea, sí, creo que se escribe así, tipo francés. bueno, no os preocupéis que yo le echaré un ojo y lo pondré por aquí abajo también. Y ya averiguaré realmente el nombre de esta wax. Y sí, sí, la verdad es que si hace el trabajo que dices, entonces eso sería una manera de preservar un poco más la cianotipia. Qué bueno, qué bueno. Y a mí me gustaría preguntarte entonces, ¿qué para ti, qué ha sido entonces volver otra vez a, bueno, estar de lleno en esta técnica? ¿Qué tipo de cosas te ha aportado a ti que, por ejemplo, no te aporten otras cosas, otras técnicas dentro de la fotografía analógica? Pues es curioso porque, como te decía, la fotografía analógica volvió a mí de alguna manera, o yo volví a ella hace estos años, pues, 3, 4 años. Ujú, Y justo en la pandemia yo me vine pues en esta casa en la que estoy viviendo, casa, y estaba completamente sola. Y claro, pues no podía salir a ningún lado, no tenía a nadie a quien hacerle fotos, solo a mí misma. Y yo pues tengo terror, horror por los autorretratos. Y bueno, pues con las cámaras analógicas estaba muy entretenida porque tenía eh, suficientes carretes y tenía plan motivación al principio de la pandemia como para hacer fotos en casa, pero llegó un punto en el que dije, estoy harta de hacer fotos de fotos en voyeur casa. aquí a mis vecinos, a mis plantas, a la ropa tendida arriba en la azotea, a los Mm, atardeceres, era como ya en plan de, se me estaba volviendo muy monótono y empecé otra vez como a frustrarme y dije, no, 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 no quiero perder la ilusión por algo que me flipa y que me apasiona tanto. Y ahí pues dije, necesito hacer algo con las manos, mm. necesito salir un poco de esta zona de visor, carrete, laboratorio, espera los scans, no, como quería algo más reactivo. Y leí sobre la cianotipia, me interesé, vi que una chica, Rocío Aguirre, que es una fotógrafa chilena muy, muy guay, anunciaba su curso de cianotipia y me apunté a hacer el curso con ella y fue cuando me estalló la cabeza porque yo realmente no conocía la técnica, no la había practicado realmente, Mm, había mm, escuchado mm. hablar de ella, pero no había indagado realmente en todas las posibilidades y claro, era como, ¡buah! Ya no solo tengo la posibilidad de hacer los transfer de las imágenes de analógica, que es como el proceso analógico extendido todavía aún más, o sea, Sí. volver al inicio del inicio del inicio de la fotografía, de todos los procesos analógicos, que es una cosa que a mí me encanta, me parece que tiene un montón de magia, pero lo que más me motivó fue que era súper reactivo, o sea, que yo todo lo que se me pasaba por la cabeza que quería hacer o que quería probar, Ujú. lo podía hacer y todo con un resultado que era totalmente inesperado. Al principio yo recuerdo cuando empecé a utilizar texturas, que yo alucinaba y decía, digo, ¿cómo es posible que salga esta textura de un plástico, de una flor, de, no sé, o sea, me parecía súper bonito el poder capturar la luz, sobre todo, y la sombra
de una manera tan orgánica, tan directa, con tus propias manos y que realmente no te hiciera absolutamente más nada. Eso me pareció como, ¡buah! Tengo 5 años otra vez, me acaban de regalar mi primer juguete y no puedo parar de jugar con él. Era como un vicio. O sea, de repente se me olvidó coger las cámaras, Marina. O sea, ya cuando nos dijeron, venga, podéis salir a daros paseos y demás, y yo decía, ahora ya me da igual, ahora ya puedo estar en casa. Ahora ya no. Que nos confinen otra vez. Claro, yo estaba teletrabajando porque en ese momento todavía estaba en un trabajo normativo de oficina. Sí. Y claro, yo salía a las 6 de la tarde de trabajar y como aquí en Andalucía tenemos la suerte de tener 320 días de sol al año y un solazo que flipas, pues me daba tiempo de trabajar y de salir y seguir haciendo cianotipias. Y ya como vicio dije, se acabó, yo me tengo que dedicar a esto 200%, no puedo dejarlo porque estoy enganchada y necesito seguir aprendiendo variaciones de la técnica, tipos de superficie y masterizarlo. O sea, era como la necesidad. Qué bien, qué bien. Yo la verdad es que espero que la gente que nos escuche y o que nos vea con todo lo que nos has contado se motive y se inspire a probarlo, porque creo que estarás conmigo que Almudena que no es o sea, no es para nada difícil, no hay que tener una ingeniería ni nada de eso, aunque No, al revés. Al revés, yo creo que el sentido común es lo que más prima aquí. Es más, recomiendo muy mucho a aquellos que tenéis peques en casa, os lo recomiendo encarecidamente, que empecéis con este tipo de técnica a enseñar a los críos la fotografía, porque es incluso a lo mejor más intuitiva para un peque el ver cómo funciona una película fotosensible, cómo puedes exponer objetos que tocas y cómo quedan fotografiados con las plantas. Es súper bonito llevar a los niños por este viaje. Y también a la gente mayor, estaba leyendo últimamente que se ha utilizado esta técnica sobre todo con personas con demencia y con Alzheimer. Así es, sí. Y realmente pues mejora muchísimo la atención, mejora la creatividad, mejora el estado de ánimo. Ya te digo, creo que es volver a los inicios, es una técnica súper asequible, no tiene para nada los precios pues que ya estamos viendo a los puntos a los que estamos llegando que vamos a tener y los que llegaremos. Sí, No, aquí pagaremos ya con NFTs y, en fin, o sea, está todo muy loco. Por eso digo que para una pandemia esta técnica es maravillosa porque la puedes hacer en casa. No necesitas realmente ningún material que no tengas en tu casa, que no sea pues los químicos y a lo mejor un par de cosas más que puedes pillar pues en cualquier comercio. No es que te tengas que ir ahora a una tienda especializada ni muchísimo menos. El papel de acuarela es un papel asequible, no es tampoco muy caro. El papel de transparencia también es asequible, o sea, tienes todos los points para realmente empezar con la técnica en casa y sobre todo, pues lo que tú dices es muy intuitiva, es que es como bastante straightforward, la ves y es lo que hay. Sí, además, aparte de ello, como tú has dicho, yo creo que para aquellos momentos en los que pues no nos sentimos muy inspirados o tenemos una motivación por los suelos, yo creo que esto podría ser como, ¿tienes esto? Pues te receto una cianotipia. En vez de hacer, no sé, cuando tienes pecados, haces 10 Ave Marías y 2 Padres Nuestros. Pues ala, 5 cianotipias y no sé, y una antotipia. Para ala, por ejemplo. Yo creo que haciendo Claro, esto, sí. Es que además si tienes ese tipo de bloqueo creativo en el que, por ejemplo, pues estás tirando y de repente pues dices no me sale lo que quiero o no estoy inspirado o realmente no me apetece, pues está muy bien que tengas otras disciplinas a las que meter mano porque de repente ese desbloqueo te puede venir en ese momento de práctica en otra técnica fotográfica. Lo que tú le decías al principio de adquirir una skill todos los años para ir ampliando, pues creo que luego son herramientas muchas veces de desbloqueo, de trigger, pues
cosas que no veíamos o que las teníamos muy, muy delante y pues a lo mejor decíamos, ostras, pues no me había dado cuenta de esto hasta que he tocado otra técnica y de repente me la puedo llevar a otro campo. No sé si me explico, pero Sí, a mí, por sí. ejemplo, muchas cosas que he probado en cianotipia me han hecho ver cosas de la luz y de las sombras que yo no tenía en cuenta en mi fotografía con cámara, por ejemplo. Claro, claro, ¿no? De hecho, es que incluso te puedo decir que no tiene nada que ver con las cianotipias, pero gracias a probar la soligrafía, me di realmente cuenta de, ostras, a ver, que es como que me parece como muy de cajón, pero que, jolín, depende del momento del año en que estemos, el sol está muy, muy arriba o muy, muy abajo. Y puedes verlo, por ejemplo, en cuando haces soligrafías. Y lo mismo con las cianotipias, que es que además lo has dicho, no es lo mismo un sol de las 12 de la mañana aquí, o sea, allí en Sevilla, que aquí en Bristol. Bueno, aquí no habría sol directamente. Claro, claro. O sea, yo, por ejemplo, cuando hago los talleres online, a mí me gusta hacer la práctica con los alumnos a la par que ellos la están haciendo. Pero claro, difiere mucho los tiempos de exposición de una persona o de otra. Por ejemplo, me acuerdo que hace cuestión de un mes o así, estuve con un chico de Canarias haciendo el taller y claro, el sol de Canarias, para empezar, tenemos usos horarios distintos. No tiene nada que ver la temperatura, porque la temperatura también incide mucho, la temperatura de la luz. O Claro, sea, así es. si si es una luz seca, también va a incidir si es un día húmedo o es un día que hace sol, pero realmente no hace sol. No sé si me Ujú, explico. sí, Eso sí, es sí, sí. que no termina de salir. Sí. También te va a incidir de repente que te pase una pequeña nubecita durante 30 segundos de la exposición, también te va a incidir en, en el resultado final. Así que cuando mucha gente me dice, Almudena, no entiendo los tiempos de exposición, si esta me ha salido así, ¿por qué esta no me ha salido así? Y yo digo siempre lo mismo, incide todo, incide el papel que estemos utilizando, siempre. Sí. Diferentes marcas, diferentes granos, diferentes gramajes, eso va a incidir muchísimo. Va a incidir cómo apliquemos el químico, ¿vale? Ujú. Ay, perdón, que se me apaga la pantalla. Va a incidir muchísimo eso, cómo apliquemos el químico al papel, si le damos una doble cobertura, si lo hacemos de manera pues todavía un poco más soft. Va a incidir el tiempo de exposición. Va a incidir también luego a la hora de revelar, si queremos virar, que eso tampoco lo hemos comentado, porque podemos virar los revelados ayudándonos pues, de otros materiales como por ejemplo café, como por ejemplo té, Cuando y lo dices más común virar, o que... sea, te refieres a alterar el color, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Cuando queremos cambiar un poco el resultado de la cianotipia en el lavado de revelado, podemos hacerlo con otros materiales como el té y el café o incluso a la hora de revelar la pieza de manera primera, podemos ayudarnos de un spray con limón o directamente con ácido cítrico. Vinagres también Ujú. funcionan muy bien, hacen pues, que el químico se oxide de manera más rápida y crear pues también otros colores, otras texturas y otras Ujú, ujú. manchas que pueden dar un tono muy abstracto y muy, muy bonito. Pero la práctica más común también, que esto se me olvidó comentarlo, es que la gente utiliza agua oxigenada Así es. para hacer que la imagen salga antes de alguna manera. O sea, podemos acelerar el proceso de revelado utilizando 5 mililitros de agua oxigenada diluida antes con el agua que vayamos a utilizar. Ajá. Más que nada porque si lo hacemos directamente tenemos que hacerlo con cuidado, sin ser muy, muy brutos y tirarle directamente el agua oxigenada al print, porque muchas veces esa manera puede crear unas marcas que son irreversibles, que ya quedan y pues no vas a poder arreglarlas. Así que yo lo que sugiero, una de dos, o nos ayudamos directamente de la brocha y con el agua oxigenada diluida en agua directamente lo aplicamos sobre el papel, que eso también puede funcionar muy bien, o diluimos con un tapón del agua oxigenada con nuestra jarra
medidora de agua, lo Ujú. diluimos aquí previamente antes de echárselo al print. Qué bien, qué bien, qué bien, Jolín. Es que, joder, es que Son muchas dentro, cosas, lo dentro sé. de un mundo lo puedes dividir a otro mundo que tiene más submundos. Es que no acaba esto. Es que ya de hecho, Almudena lo comentábamos off cameras, detrás de las camaritas antes de empezar. Y ya decíamos que es que no, o sea, cuanto más incides, cuanto más profundizas, o sea, menos sabes, menos te das cuenta de que, ¡uy, cuántas cosas hay que aprender! Sí. Sí, no, o sea, además que por eso decía que es que yo creo que nadie puede decir que sea experto en esta técnica ni en ninguna otra por lo que te decía en un principio off cameras, que yo cuanto más sé, más me doy cuenta de que no tengo ni idea Ujú, ujú. y Total. solo puedo esperar a experimentar y a seguir teniendo la ilusión por seguir experimentando y adquiriendo nuevos conocimientos y nuevas técnicas que la verdad que este año quiero meterle muy fuerte a todo lo que es fotografía experimental, pero siempre sin dejar la cianotipia, que me parece que tiene, pues, ya te digo, es un campo tan extenso. O sea, ahora Así es. quiero empezar pues a trabajar, como te decía, con tela. Ujú. Es uno de los objetivos que tengo este año, a trabajar con tela de manera un poco más seria y me estoy rebanando los sesos para saber cómo trabajar las telas, cómo preservarlas, cómo lavarlas, cómo Wow. es un poco locurita. Sí, sí, que de hecho ya será otro mundo y será más tiempo de ensayo y error. Pero bueno, que es ser parte del proceso, ser parte de estar aquí en este mundillo de la fotografía analógica, pero que nos encanta, ¿verdad? Es que no vamos a negarlo. Bueno, pues ya llegamos al final de este episodio. Normalmente pues suelo preguntar una pregunta a todos los invitados antes de finalizar y es la de, a ver, Almudena, rebobinemos, perdona, la película a cuando tú empezaste en esto de la fotografía analógica. En aquellos tiempos, ¿qué consejo te darías? Ahora con lo que tú ya sabes. Ahora con lo que ya sé, Hmm. pues tampoco me diría mucho más. O sea, yo lo que me diría es disfruta. Disfruta, sonríe, déjate querer y, y todo lo que tenga que venir es por algo. O sea, todo lo que has hecho te va a llegar al punto en el que estés. Es agradecida, porque nunca sabes lo que va a poder pasar. No creo que cambiará mi versión de hace 20 años, porque realmente si estoy aquí es gracias también a todas esas frustraciones, a todos esos miedos. También pues el dedicarse a este mundo, tú sabes que es un poco sacrificado a veces. Así es. Y bueno, pues no me diría mucho más que eso, que sonriera, que disfrute de las pequeñas cosas y sobre todo dejarse querer, que es Sí, importante. desde luego. Y qué importante es precisamente disfrutar y disfrutar del proceso, porque a veces como que nos emperramos en el resultado y nos olvidamos de que, sabes, que al final es el camino lo que tenemos que estar ahí Sí. pendiente, más que la cima. Si tú no lo disfrutas, por mucho que tú creas que estás alcanzando tus sueños, el trabajo de tus sueños, etc., realmente no vas a llegar a ellos sin una sonrisa y levantándote por las mañanas con la alegría de hoy voy a hacer esto y pensando y acostándote pensando en ello. Tampoco tiene que ser tu obsesión, No, hombre, pero no. sí Algo. una alegría, algo que no te quite el sueño, obviamente. Sí, y sí, desde luego. Yo, por ejemplo, en mi caso, a ver, no sé, no es todo en plan, todo color de rosa, floripondios, arcoíris. Yo, de hecho, es que me lo tengo que repetir, en plan, a ver, Marina, por favor, un poco de por favor. Y recordarme para qué estoy haciendo y mi propósito y mi visión y mi visión con V y ese tipo de cosas, porque es que si no, me amargo yo sola y me meto en un pozo de penurias, yo aquí solita. Pero sí, qué importante recordarse a uno mismo el disfrutar
del proceso y sobre todo quererse a uno mismo. Decir, yo aquí es que voy a estar conmigo misma para siempre, así que más vale que me lleve bien conmigo, Sí, porque es que si no... sí, al final estamos muy expuestos sobre todo en este mundo de la fotografía, pues ¡Buf! a la crítica, tanto constructiva como destructiva, y uno tiene que creer en uno mismo, tiene que creer en su piedra y pues a lo mejor no tienes la visibilidad y no llegas a tanta gente, pero con que solo una persona conecte con tu trabajo, ya estás haciéndolo bien. O sea, Sí. no te hace falta más. No, además, de hecho, es que cuando esa persona realmente vea tu trabajo y conecte de verdad, luego eso se puede hacer una bola de nieve. Es decir, en el buen sentido de que esa persona con otra persona, bla, 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 y todos somos felices. Pero bueno, sí, pues nada, Almudena. Antes de finalizar este episodio, me gustaría que nos dijeses dónde podríamos encontrarte. Si tienes alguna cianotipia que vayas a. Jolín, pues a mí me gustaría tener o sea, alguna cianotipia tuya. Si dónde podemos, si hay, dónde podemos comprarla, si ya estás haciendo algún taller, dónde podemos encontrarte. Por favor, dínoslo. Yo lo pondré por aquí abajo, pero dínoslo dónde podemos encontrarte. Pues a ver, llevo como 4 meses peleada bastante con el lanzamiento de la web porque ya sabéis que es un poco locurita. Sí. Ya está pública, no obstante la shop está todavía en versión privada, pues porque estoy solucionando un par de cositas, pero creo que a principios de abril ya va a estar toda la shop lanzada. Y los talleres los voy a empezar a anunciar también en abril porque tanto va a haber talleres online como talleres presenciales. Por fin ya Qué bien. parece que sí que ya nos dejan con las restricciones y demás, porque yo antes estaba impartiendo unos talleres en Huacana, que es un Ajá. campamento que está en Cádiz, Ujú. y bueno, pues por todo el tema del COVID no ha sido posible. Y aquí en Sevilla, en el Alambre, que es un coworking space de diferentes artistas, Sí. es donde vamos a organizar los talleres presenciales en abril. De todas maneras, no obstante, ir anunciando poco a poco todo en el perfil de Instagram, Vale. de almu.blas, donde pues os iré contando qué es lo que va a salir. Aparte de los talleres, va a haber un kit de cianotipia para que podáis adquirir el kit y a su vez también hacer el taller o que lo hagáis directamente por vuestra cuenta. Y aparte, pues en la shop vais a tener los prints, vais a tener pequeñas cositas que vais a poder customizar, incluso cositas interesantes. Se vienen cositas interesantes. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué alegría decir, o sea, escuchar esto, porque la verdad es que o sea, me alegra un montón, de verdad. Y ya os digo, recuerdo que todas las cosas en las que hemos hablado, todos los enlaces tanto a la web de Almudena como su Instagram, como no sé, un montón de cosas que hayamos mencionado, lo tenéis aquí abajo en la cajita de descripción, tanto si nos estás escuchando por Spotify o alguna de estas plataformas de podcasting o como en YouTube. Así que por favor, vete para allá, échale un vistazo, stalkea a Almudena, mándale un beso virtual, apúntate de los talleres y échale un vistazo, por favor, a sus cianatipias, porque es que son una pasada, ¿eh? Así que, por favor, ala, y ya, y para allá, por favor. Pues nada, Almudena. De verdad que ha sido para mí un placer tenerte en este episodio. Yo, sinceramente, a mí me gustaría que pudiese haber una segunda o tercera o cuarta o quinta parte, porque no sé, me gusta muchísimo conversar contigo y sobre todo, pues, la cantidad de valor que nos has dado con esta masterclass aquí en este episodio. De verdad que muchísimas gracias, de verdad. Domo arigato gozaimasu. Te lo digo también hasta incluso en japonés, por si acaso. Ya te Qué dije. bueno, qué bien suena. Jo, yo súper agradecida, Marina, porque para empezar ya te dije que no me lo creía, que yo decía, digo, pero en serio, ¿yo por qué? O sea, pero que tú a mí me vas a... ¿Cómo? Pero por favor, que yo, que Súper agradecida porque además, o sea, estoy viendo los super legends que estás trayendo al podcast, porque son todos super legends y aportando, ojo,
O sea, Bueno, unos Almudena, testimonios y eso un quiere decir que valor tú que también flipas. eres legend as well, my Por friend. eso te digo que se me saltaron las lágrimas que yo decía, digo, pero Dios mío, por favor, entre tanto leyen yo ahí, maravilloso. No, Y sobre usted todo también es una agradecerte toda legend. esta labor que estás haciendo de difusión de fotografía analógica, que me parece maravilloso y que necesitábamos ya por fin una mujer que le pusiera voz a esto. Y estoy muy contenta de que seas tú, de que lo estés haciendo desde la pasión y la dedicación. Que ojalá que nos dejen escaparnos pronto. Me encantaría escaparme a Bristol, ya te lo dejo caer. Sí, ya Y tú tienes tu tienes casa una de cama Sevilla aquí. cuando quieras. Qué bien, qué bien, qué bien. Y que por cierto, sí, de verdad que muchísimas gracias también por comentarlo. Y de verdad que para mí ha sido todo un placer y espero que esto no sea la última conversación que tengamos aquí en el podcast. Y que sea la Ya verás primera de que no, muchas. ya verás que no. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo, Almudena. Y también deciros a vosotros que muchísimas gracias por estar aquí de nuevo una semana más con nosotros, una semana más aprendiendo, una semana más teniendo tu dosis de fotografía analógica. Y ya sabéis que la semana que viene, pues más, tenéis más y más. Ahora pues, nos vemos y hasta luego. Adiós, adiós, nos vemos. Bye bye.